tal? Muy buenos días. Hoy es 2 de mayo de este 2015. Yo soy Rafael Ulet y le doy la bienvenida a Perspectivas Periodísticas. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de los micrófonos de Ciudad Radio desde esta Ciudad de México. Y bueno, en ausencia de Arturo Suárez, que está en estos momentos, está trabajando, pues estamos transmitiendo, como les comenté, en Ciudad Radio en Perspectivas Periodísticas. También les recuerdo que nos pueden encontrar a través de las redes sociales. En Facebook nos puede localizar como Perspectivas Periodísticas. En el Twitter nos puede localizar como @p_periodísticas. O si usted gusta, nos puede también seguir a través de nuestra página de internet www.perspectivasperiodisticas.com.mx. Ahí nos puede hacer llegar sus comentarios o sus sugerencias. Y bueno, pues le doy la bienvenida a mi amiga y compañera Ivonne de la Cruz. Muy buenos días, ¿cómo estás, Ivonne? ¿Qué tal, Rafa? Muy buenos días al auditorio. Gracias por estar en esta transmisión. Como ya mencionó Rafa Lule, estamos a través de las redes sociales, así que mándenos sus mensajes. Vamos a estar analizando información importante que se dio a conocer en esta semana, así que por favor díganos qué opina sobre lo que le estamos informando aquí. Muy buenos días también a Mauricio Vega. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días aquí a los compañeros en cabina, buenos días al auditorio. Vamos a hablar hoy de cultura, Rafael, vamos a hablar del Museo de Antropología, en una sencilla exposición y unas actividades que se realizaron también ahí ahora con motivo de esta recordatorio mensual de lo que ocurrió en Ayotzinapa, y hablaremos también del museo en nuestra sección cultural como lo hacemos habitualmente. Muy bien, Mauricio, pues gracias. Y bueno, pues ahorita están disfrutando de lo que es el puente de este 1 de mayo. Algunos van a poder disfrutar también el 5 de mayo, ya se fueron de vacaciones. Y ahorita están algunos en Cuernavaca, a lo mejor en Acapulco. No decir de Jalisco o esas zonas, porque precisamente vamos a platicar sobre eso. De hecho, el editorial lo vamos a dedicar a los problemas que se encuentran o se encontraron el día de ayer, se acontecieron el día de ayer en esa zona, lo que es Jalisco, lo que es Guanajuato, Colima, no es así, Ivonne, si no mal recuerdo, del crimen organizado, que lo que aconteció es de que hubo inclusive 5 gasolineras incendiadas, 11 bancos también incendiados, 15 heridos y 3 intentos fallidos de incendios en 25 municipios que se vieron envueltos en la actividad criminal, como lo habían comentado. También igual las líneas de autobuses tuvieron que suspender viajes en esas entidades, y al parecer hubo 15 detenidos en todo el estado. Esto lo informó también la Secretaría de la Defensa Nacional mediante un comunicado de prensa que militares realizaban reconocimientos aéreos. Al parecer también hubo un ataque a un helicóptero, si no mal recuerdo, el cual fue derribado. Fue un helicóptero Cougar matrícula 1009 con 18 elementos a bordo, 5 tripulación, 11 pasajeros militares y 2 agentes de la Policía Federal. 3 militares de los cuales murieron y otros 10 también igual del ejército, y 2 policías federales resultaron lesionados. Esto se informó que 3 elementos están sin localizar también igual. Sí, es el gobierno federal el que inicia con una nueva ofensiva en estos 2 estados, en Jalisco y Colima. El objetivo es atacar directamente en sus bases de operaciones al cártel Nueva Generación, que ya se había informado públicamente que estaba propiamente asentado en Jalisco, y la respuesta fue enorme, titánica, ¿no?, por parte de los miembros de este cártel, que no solamente se quedaron en reaccionar en Jalisco y en Colima, sino también en algunas carreteras de Guanajuato, como veníamos comentando hace un momento. Esta situación se presenta por la colindancia entre las entidades. Y bueno, al respecto de este helicóptero, que fue sobre lo que más se mencionó en algunos medios de comunicación, que incluso el presidente de la República hizo una mención sobre el tema, se mencionaba que había sido derribado. Lo que en realidad ocurrió fue que después de que fue atacado, tuvo que hacer un aterrizaje forzoso, ¿no? En realidad no fue porque el decir derribado suena muy aparatoso, ¿no? Así como estalló, explotó y con tantas personas arriba, sería como raro que después dijéramos que solamente 3 perdieron la vida, ¿no? Entonces tuvo que hacer un aterrizaje forzoso. Esa es la realidad, y bueno, lamentablemente en este aterrizaje fue que perdieron la vida
estas 3 personas. Sí es una situación muy complicada. Las imágenes que se difundieron en redes sociales pues fueron impactantes. Todo el fuego que se desató pues transmite esta idea de que las personas que se dedican al narcotráfico están pues fuertemente armadas, que es algo que ya se había dicho con anterioridad, ¿no? Y que es solamente el demostrar que lamentablemente tienen la capacidad para reaccionar a cualquier ataque de parte del gobierno. Mencionando lo del helicóptero, fue disparado el helicóptero. Ajá. De hecho, por eso fue el aterrizaje forzoso. Esto también, como lo comentaste y puntualizando esa parte, Ivonne, viendo cómo estos grupos delincuentes están bien preparados, porque bueno, para poder pues disparar a esa distancia hay que tener un buen calibre en armamento. Hacia el disparo que impactaron al helicóptero. Y bueno, pues esto también, como bien lo comentas, Ivonne, fue en estados, principalmente en Jalisco fue esta situación, pero el primer incidente reportado fue en Guanajuato a las 12 horas en el puente de Boulevard Mariano Escobedo a la altura de la zona centro. También informó el periódico Correo que un taxi fue incendiado en el carril de Oriente a Poniente en esta entidad. También se dio a conocer que un incidente similar ocurrió en la salida a Lagos de Moreno, donde un camión recolector de basura fue incendiado. Los testigos refirieron al sitio de Zona Franca que hombres armados en una camioneta Ford Explorer llegaron a rociar la unidad con gasolina y después prendieron fuego. Realmente las fotografías, como lo comentaste, Simón, están impactantes. Pues bueno, las personas que estuvieron cercanas o fueron testigos de estas situaciones, pues vieron prácticamente cómo estaba en un estado casi de guerra, estábamos en esa zona. Y que bueno, pues lamentablemente ya habíamos comentado antes de entrar al aire. Y bueno, estamos platicando aquí con Armando Quintero, también que aprovecho para presentarlo. Buenos días, ¿cómo estás, Armando? Buenos días, Rafa, buenos días, compañeros. Y estábamos precisamente comentando con Armando Quintero que bueno, pues esa era la zona donde no había hecho presencia los grupos de narcotráfico. Ya había sido más que nada Michoacán, había sido muy sonado, era lo más pues lo que hemos estado escuchando, más Michoacán, lo que es la zona de Guerrero, lo que es Tamaulipas, pero pues Jalisco, Guanajuato, esa zona no, ¿verdad, Armando? No, esa región estaba soterrada, ya se sabía de Guadalajara, pero tenía un buen tiempo que no aparecía con violencia, entonces no quiere decir que no estaban, lo que queda en claro es que estaban muy bien encubiertos. Sí, así es. Y bueno, pues como también lo comentó Ivonne, es el Cártel de Jalisco Nueva Generación el que está haciendo presencia, el que hizo conocer su músculo, como coloquialmente hablando se diría. Bueno, pues esto también viene a marcar una nueva forma de, una nueva presencia más concurrida en esa zona de narcotráfico. El Cartel Nueva Generación, con presencia en Jalisco y en los estados de Michoacán y Colima, tuvo una aparición en videos en los que decía combatir a los Zetas. Eso desde hace 5 años. Luego, como un fuerte opositor del ahora casi totalmente desmantelado Cártel de los Caballeros Templarios. Al parecer, pues este es un nuevo cártel, Ivonne, el cual pues va a ir sustituyendo, supongo yo, que a lo que es los Templarios en esa zona, y también a los Zetas, que también han sido atacados con las detenciones que ha habido últimamente, ¿no? Sí, y pensar un poco en las personas que habitan estos lugares, que digo, nosotros que estamos acá en el Distrito Federal y cómodamente viendo las imágenes desde nuestra computadora, es impactante. Imagínate la serie de videos y de testimonios que van a salir de las personas que viven cerca de todos estos pues lugares donde acontecieron en realidad la situación, ¿no? El gobernador del estado dio una conferencia donde pedía a la ciudadanía que no saliera de sus casas, pero aún dentro de ellas, pues el pánico que han de haber sentido ha de haber estado
pues realmente complicado, ¿no? Sí, lo que comentando ahorita con el gobernador, pues Aristóteles Sandoval, a sus 25 meses de mandato, comentó que ha tenido que hacer frente a una crisis de inseguridad y violencia que ha dejado hasta el pasado 9 de abril a menos 102 servidores públicos asesinados en lo que va de su administración, de acuerdo a la cifra del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Realmente es una situación que el propio Aristóteles, que salió precisamente el día de ayer a una conferencia de prensa para poder confrontar esta situación que está viviéndose en su entidad, y que bueno, refiriéndose precisamente a todas estas situaciones que ha tenido que afrontar en esos 25 meses. Pues bueno, pues no sé si quieres agregar algo, Ivonne. Hace unas horas salió el comisionado Monte Alejandro Rubido, el comisionado de Seguridad Nacional, a dar un balance, pero pues es enfocado a lo que comentábamos desde un principio, ¿no? 7 vehículos incendiados en Colima, en Guanajuato 4 vehículos afectados, una sucursal bancaria, en Michoacán otras 4 unidades quemadas, es lo que está dando a conocer como el balance general el comisionado Rubido, y menciona también el percance de las fuerzas federales sobre esta ruta Casimiro Castillo, Villa Purificación, donde se abrió fuego en contra de la aeronave que mencionabas también hace un momento. Son 12 lesionados, 3 más que aún siguen pues como desaparecidos. Viajaban 18 en total dentro de esta unidad. Fíjate que, Ivonne, que esto también me recuerda en el momento, en el sexenio de Felipe Calderón, cuando este tipo de cosas acontecía, si no todos los días, por lo menos una vez al mes. Y me recuerdo ahorita, no sé por qué, ahí en Boca de Río, Veracruz, cuando fue la situación de los Zetas, donde se encontraron un vehículo con varios decapitados y que también impactó mucho al país, y ahorita esta situación pues sigue impactando. Eso quiere decir que con el cambio de administración pues todavía siguen estos tipos de problemas, este combate en contra del narcotráfico, esta guerra que el gobierno impuso desde la entrada de Felipe Calderón, y que ahorita con Enrique Peña Nieto pues todavía no se ha librado de esta situación. Pues bueno, pues aquí lo dejamos, lo que es la editorial, y pues bueno, vamos a una breve pausa y regresamos. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, a Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Ciudadradio.mx. Transmite en vivo. Ciudadradio.mx. Continuamos en Perspectivas Periodísticas y vamos a platicar con nuestro invitado, como ya lo había comentado, Armando Quintero, quien se encuentra aquí en cabina con nosotros. Viene a platicarnos de cómo le está yendo la campaña ahí en la delegación Iztacalco. Y bueno, pues en esta ocasión nos te toca estar con Movimiento Ciudadano, ¿no es así, Armando? Así es, Rafa. Otra vez muy buenos días a todos. Me toca esta ocasión ser candidato a Movimiento Ciudadano en virtud de que al interior del PRD se violaron los procedimientos, se violó el acuerdo de valorar a través de una encuesta quién tenía mejores condiciones para ganar el apoyo ciudadano, y habiendo ganado yo 3 encuestas, la última de la empresa Mitofsky con 15 puntos de diferencia, pues la dirección del PRD decidió imponer un grupo de nueva izquierda, particularmente un matrimonio en el que la esposa le pretende heredar el cargo al esposo,
y entonces nos hizo imposible a nosotros mantener nuestra militancia en un partido pues antidemocrático y que se aleja de la opinión de la gente. Y encontramos en Movimiento Ciudadano puertas abiertas, encontramos voluntad de poder transitar de una orilla del río a la otra, y en esta campaña que iniciamos, pues vamos muy bien. Creo que el nombre nuestro, nuestros antecedentes locales en Iztacalco, después de haber gobernado hace 10 años y haber tenido a la delegación en primer lugar, es hoy en día un hándicap a favor que le pesa mucho al PRD y es muy ventajoso para nosotros. Mauricio. ¿Y cómo va la campaña, Armando? La gente que ha estado cerca de la izquierda te ubica perfectamente como un hombre de congruencia, como un hombre de izquierda. ¿Cómo va ahorita la campaña que ya está pues en plena fuerza? Sí, estamos de hecho entrando a la recta final, faltamos a 5 semanas y va muy bien. La verdad es que no tenemos rechazo. Hay 2 nuevas encuestas que ha realizado Movimiento Ciudadano. Me colocan las 2 con ventaja. La última destaca que estoy arriba en las 56 colonias de la delegación y que pues hay condiciones para ganar. Obviamente no estoy confiado porque faltan 5 semanas, viene la etapa dura del cierre y enfrentamos pues a, ¿quién lo iba a decir?, a un partido de Estado, al PRD, que utiliza todos los recursos públicos de la delegación e incluso apoyos centrales para poder sobreponerse a como dé lugar. Pero la gente está despierta, conoce las trayectorias, conoce los programas que estamos presentando y nos está dando una aceptación increíble. Tenemos un ritmo de trabajo muy intenso. Empezamos a las 6 de la mañana en una lechería, a las 7 en una secundaria, a las 8 una primaria, a las 9 un CENDI y a partir de las 11 caminamos hasta las 3 de la tarde y de las 5 hasta las 8. O sea, son jornadas de trabajo muy arduas y al final del día siempre hacemos alguna reunión de cierre del día. Entonces puedo sentir en el ánimo de los iztacalquenses pues un apoyo muy importante. Cerca de la gente siempre, como ha sido la tradición en otros tiempos del PRD, pero ahora como Movimiento Ciudadano, mantener esa posición es muy importante, cercano a la gente, ya no como dices, como un partido de Estado que parece que nada más gobernaría desde arriba y se olvida un poco de la cercanía. Es muy importante, ¿no, Armando? Pues es fundamental. Desgraciadamente el PRD se ha extraviado en lo ideológico, en lo político y en lo democrático. Y eso nos abre las posibilidades a nosotros. El PRD está haciendo la apuesta que hacía antes el PRI a un voto duro, corporativo y clientelar. Ahí en la demarcación se están generando bases con la entrega de despensas, de cobijas, de lentes, de algunas tablets y de otros obsequios que se entregan a grupos cerrados, lo cual hace que internamente dentro del PRD sea imposible ganarle al grupo que está en la delegación política, pero a su vez se convierte en su debilidad, porque es un grupo acotado a nivel de la delegación, porque ese voto duro puede irse a 20, 25 mil personas cuando máximo, y la delegación Iztacalco tiene 550 mil habitantes. Entonces la apuesta nuestra está en casa por casa, en las concentraciones masivas de la población, y ahí pues difundimos nuestras 10 propuestas que parten del conocimiento profundo que tenemos de Iztacalco y que reflejan el sentimiento de la gente. Nosotros estamos acostumbrados a oír a la gente y creo que esa es, insisto, la ventaja que hoy tenemos sobre un gobierno delegacional perredista que se encuentra en un descrédito increíble en la delegación por este corporativismo, por el clientelismo y por la corrupción que ha invadido a la delegación política, porque han autorizado en una delegación pequeña. Iztacalco es la delegación más pequeña de la Ciudad de México y paradójicamente la más densamente poblada. Entonces ahí ya no caben personas. Lo que se necesitan son áreas verdes, áreas abiertas,
áreas colectivas, recuperar los camellones, mejorar los parques, iluminar, meter más seguridad, más cámaras de videovigilancia. Es lo que la gente está pidiendo. Pero el gobierno local del PRD se ha circunscrito a repetir los esquemas priistas de hacer una clientela corporativa a la que obligan a votar por el partido en el gobierno, y eso paralelamente nos abre a nosotros la posibilidad de incidir en la mayoría de la gente. Y el repudio a la creación de unidades habitacionales aprobadas violando el uso de suelo, en Pantitlán es H3, quiere decir que solamente se pueden construir 3 niveles, si se aplica la norma 26, se accede a 2 niveles más, máximo de 5 niveles. Todo Pantitlán está inundado de unidades habitacionales en construcción, 7 niveles de la banqueta hacia arriba, 3 niveles hacia abajo, violando el uso de suelo, generando descompensación de suelo y muchas grietas en casas alrededor de donde se construyen estas unidades habitacionales, generando con ello inconformidad, irritación vecinal. Entonces, todos estos elementos conjugados son los que nos están dando la fortaleza que pues todos los días en la calle sentimos. Pero una cosa es esta percepción y otra cosa es tener la información de las encuestas que ha hecho Movimiento Ciudadano, que nos colocan en los 2 últimos 15 días, 2 encuestas quincenales, pues con ventaja ligera, pero con ventaja sobre la candidatura del esposo de la delegada actual y candidato del PRD. Armando, mencionas datos interesantes que me parece que es importante resaltarlos. Por un lado, esta situación de la violación en el uso de suelo. Si tú llegas a ser delegado en Iztacalco, ¿vas a detener este tipo de construcciones? Porque muchas veces ya estando ahí, pues hay cosas que te impiden tomar ciertas medidas, ¿no? Y por otro lado, a 10 años de distancia, tú ya fuiste delegado de la demarcación, a 10 años de distancia, ¿cómo ves ahora la delegación? ¿Cuáles son ahora los principales problemas? Ya mencionaste algunos. Sí, bueno, yo espero, con el apoyo de la mayoría de la gente, ganar. Y el compromiso que estamos haciendo es revisar y detener estas construcciones. Incluso legalmente se les puede obligar a derribar los pisos excesivos. Con la ley en la mano se les puede obligar a que, en el caso de Pantitlán, haya cuando máximo 5 niveles, sí y solo sí se apegan al criterio de que son vivienda popular. Yo hace 10 años, de hecho, tuve discrepancias sobre este mismo tema con el mismísimo jefe de gobierno, que era el compañero Andrés Manuel López Obrador, y eso que sus unidades habitacionales eran del INVI. Aún con eso, yo alegué con el gobierno central y llegamos a una negociación con la Itzel Castillo, hija de Berto Castillo, que era entonces secretaria de SEDUBI, de que no más unidades habitacionales, ni siquiera del INVI. La negociación fue que lo que estaba en construcción se dejara, pero no más. Y no hubo, hasta este gobierno actual de Elizabeth Mateos, que ha autorizado irracionalmente, y sabemos bien que por corrupción, estas nuevas unidades. Vamos a revisar lo autorizado y no habrá más unidades habitacionales nuevas. Cuando mucho, aceptaremos proyectos de vivienda social del INVI que se apegan a la norma 26. Y a 10 años, pues yo tuve la delegación, no es jactancia, no es vituperio en boca propia, sino son hechos pues históricos ya. Yo tuve colocado a la delegación de Iztacalco en primer lugar de las 16 delegaciones durante los 3 años de mi gestión. Hoy en día una encuesta del periódico Universal del mes de febrero, colocó a la delegación en 9º lugar, 18% en escala de 100, o sea, una aprobación muy, muy mínima, más bien una desaprobación muy grande. Entonces, estos son los parámetros. ¿Cuáles son los problemas centrales que la gente nos dice en la calle? La inseguridad pública se está desatada, se está en contrario sentido de la ciudad, está a la alza. ¿Por qué? Porque la delegada Elizabeth Mateos dijo, no es mi tema, es un tema del gobierno central. Entonces desentendió, soltó las amarras de la seguridad pública, y si bien es cierto que el jefe delegacional no tiene mando sobre policía preventiva ni judicial,
Eso es una cosa, y otra es desatenderse, desligarse y soltar a que los propios jefes policíacos sean los que se encarguen de la seguridad, y la verdad que no hay condiciones para confiar en eso. El jefe delegacional de una delegación tiene que estar al día, todos los días al pendiente de este tema que es fundamental. Yo estoy haciendo el compromiso de ir cada día a una de las 3 coordinaciones de seguridad pública que hay. La 1 en los barrios, la 2 en Ramos Millán, la 3 en la Agrícola Oriental y Pantitlán. Vamos a agregar, vamos a utilizar el recurso público en contratar más policías, porque si le pides más policías a la seguridad pública te dice, no tengo más elementos, todas las delegaciones quieren más elementos, no los tengo. Si tú los pagas, yo tengo jóvenes que se están capacitando en la escuela de policía, y entonces si tú los pagas te los incorporo. Pues eso vamos a hacer. Hoy en día hay un programa de 46 millones de pesos para 7,000 despensas, que no resuelven ningún problema, que se dan a 7,000 familias condicionadamente a ser del PRD, y yo digo que eso no resuelve ningún problema. Yo utilizaré esos 46 millones en el tema que la gente sí nos pide mayormente hoy en día en Iztacalco, que es el tema de la seguridad. Invirtiendo en policías físicos, invirtiendo en cámaras de videovigilancia y en generar una gran iluminación en todo Iztacalco. Estos son 3 ejes, no es lo único, pero son los principales, con mi participación diaria, que van a hacer que podamos bajar los índices delictivos a partir del 1 de octubre de este año. Armando, yo tengo una pregunta que hacerte desde hace un buen rato. Pues me quedé yo con ganas de hacerte la pregunta. Tú fuiste uno de los fundadores del PRD. Sí. Por ahí vi alguna nota que decía que Carlos Estrada, el esposo de Elizabeth Mateos, que está contendiendo por el PRD allá en Iztacalco, fue uno de los fundadores del PRD, y me quedé con esa duda porque realmente hasta en este momento supe quién era Carlos Estrada. No, él es, digo, nomás por edad no le da. No concuerda. No le da. Yo soy uno de los 300 que firmamos la convocatoria para formar el PRD el 5 de mayo de 1989. Yo me sumé a la campaña del ingeniero Cárdenas tempranamente, ahí por agosto, septiembre del 87, y desde esa época pues me vinculé al proyecto que encabezó el ingeniero Cárdenas, con quien tengo aprecio y reconocimiento hasta el día de hoy. Creo que él sigue siendo un activo, no lo veo como líder moral, lo veo como un líder político que le hace falta en su protagonismo a México, sobre todo en estos tiempos de desazón, de desconcierto. Es fundamental, pero yo soy fundador del PRD desde esa época, y pues no recuerdo haber visto a ese joven entonces Carlos Estrada. Caramba, pues entonces hay que ir checando esas notas que están saliendo. Lo que se está viendo es precisamente el preferentismo o el pago, tal vez, por estas publicaciones. Armando, ahondando todavía también contigo en el aspecto de la campaña, estabas comentando que ya, según estadísticas, son 50 colonias las que están favoreciéndote, ¿no? En 56 colonias 56, estamos en primer lugar. Prácticamente todas con niveles diferenciados, obviamente, en alguna más sólidamente, justamente en Pantitlán, en La Rodeo, y en otras con tonos distintos, pero tenemos una ventaja, lo cual es insólito porque tomemos en cuenta que Movimiento Ciudadano como partido en Iztacalco tiene 1%. En realidad la gente lo que se está fijando es en recordar nuestro trabajo y recordar pues también la trayectoria, porque pues yo fui diputado local, diputado federal, jefe delegacional, secretario de Transportes. Entonces, en todos los cargos que yo he ocupado, he culminado mi gestión. Yo fui delegado del 1 de octubre de 2003 al 1 de octubre de 2006. Yo pude haber hecho lo mismo que ahora hace Mateos. A los 2 años, un mes, dejar el cargo para ir a buscar otro cargo de diputada. No lo hice porque yo pedí el apoyo para 3 años y cumplí los 3 años en Iztacalco, por eso pudimos entregar buenas cuentas.
fui líder del PRD cuando ganamos la ciudad en 97, yo fui líder del 96-99, no dejé mi cargo, lo cumplí. O sea, el estilo PRI era que el líder del partido, cuando se ganaba la elección, pasaba al gobierno. Yo no quise pasar al gobierno, el ingeniero me invitó, pero preferí mantenerme como dirigente de partido en el gobierno. Entonces tengo el privilegio de haber sido un año líder del PRD, opositor al gobierno del PRI, y 2 años de ser líder del PRD, partido en el gobierno. Entonces, en CETRAVI estuve los 6 años, en 50 años, en medio siglo nadie había estado 6 años en CETRAVI, más que yo. Entonces, son trayectorias, son hechos que hablan en un camino largo. Los caminos cortos a veces son engañosos, pero los caminos largos muestran congruencias o incongruencias de las gentes. En el caso nuestro creo que la congruencia es lo que marca la historia social y política. Armando, estamos platicando con Armando Quintero, quien es candidato a la delegación Iztacalco por parte del Partido Movimiento Ciudadano, y pues quisiera preguntarte también, esas 56 colonias que estás comentando, ¿cuáles son los temas que más te han estado solicitando en caso de que llegues a ser jefe delegacional o cuando llegues a ser jefe delegacional? ¿Seguridad pública, Bueno, bacheo? el primero, sin lugar a dudas y con mucha diferencia, es el tema de seguridad pública. La gente nos está pidiendo calles iluminadas, calles limpias de basura y de cascajo. Iztacalco está hecho un basurero. Quieren que no haya baches, porque está llena de baches. Quieren que los parques, jardines, camellones estén iluminados, estén adecuados, porque ayer simplemente estuvimos en el kiosco, en el jardín de kiosco de Sur 16 y Rojo Gómez, que es un parquecito símbolo de la colonia agrícola oriental, en un evento de niños, pues estaba lleno de basura. Por lo menos en un parque pequeño había 10 cerros de basura, o sea, impresionante, maloliente, descompuesto, abandonado. Estuvimos en la calle Sur 8, que es una calle muy importante en la agrícola oriental del lado norte, todo el camellón abandonado, y entonces estamos nosotros haciendo el compromiso de, además de invertir en seguridad pública, en policías y videocámaras de vigilancia, en iluminar las calles, en tener calles limpias, en tener las calles bacheadas, en tener camellones y parques iluminados. Ese es un compromiso fundamental, junto con un paquete de acciones sociales que deben ir de la mano para combatir los altos índices delictivos que tiene ahora Iztacalco. Por un lado, una política amplia de carácter social, siempre con la visión de mi lema de Iztacalco para todas y todos, o sea, no hacer corporativismo, clientelismo, no condicionando la afiliación a ningún partido, mucho menos a Movimiento Ciudadano, sino haciendo políticas abiertas. Por ejemplo, las becas que yo instauré hace 10 años eran por examen, era un orgullo los niños y niñas que ganaban las becas el día que recibían el reconocimiento. Ahora se le da a los líderes políticos de colonia y ellos las distribuyen con criterio político de perredismo. Si no eres del PRD, y peor, ni siquiera del PRD, sino dentro del PRD, del grupo que domina la delegación, entonces no te tocan las becas. Las despensas con el mismo criterio, las cobijas con el mismo criterio. Todo lo que se hace en Iztacalco es con esta lógica. Nosotros vamos a hacer una política para todas y todos, como reza mi lema de campaña, en una concepción en la que, por ejemplo, los vamos a apoyar con vales de zapatos para todos los niños de primaria y secundaria, pero le vamos a entregar a los padres un vale para que lleven a los niños a la zapatería y les cojan los zapatos y se los midan, porque lo que hizo Iztacalco es que entrega los zapatos y son números más pequeños, son números más grandes, de repente ya no alcanzaron los niños zapatos y les ofrecieron 1 o 2 zapatos de niña para compensar que no había del niño, y al revés, a niñas que les ofrecieron 2 pares de zapatos para compensar que no había de niña ni de su número. O sea, es un fiasco eso, pero es lo que permite la corrupción, es lo que comprar de esa manera y distribuir de esa manera permite la corrupción, permite pedir las mochadas.
Entonces mejor le vamos a entregar a los padres los vales y que ellos lleven a los niños a las zapaterías y puedan escoger el modelo y puedan medírselos. Porque un niño es de primaria que le mides en febrero el pie, pues en octubre, noviembre, pues ya no es el mismo número. Entonces, es un tema, ya no digo de inteligencia, de sentido común. Entonces, por eso vamos a dar los vales. Lo mismo para el pants escolar. Se hizo una entrega masiva de pants color azul. Cada escuela primaria y secundaria utiliza colores distintos en los pants escolares. Y las escuelas no dejan entrar a los niños con el pants que regaló la delegación. Pero es muy grave porque el programa se llama pants escolar, no pants para lo que sea. Entonces no sirvió ese programa, es un fiasco también. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Otra vez entregar un vale y los padres de familia van a ir a canjear donde la escuela pues compra los uniformes del color o de los colores de cada escuela, que sea útil la inversión. Y estoy convencido de que desde toda la vida que México lo que más necesita no son estas reformas neoliberales de privatizar nada. Lo que México necesita esencialmente son 3 temas: es educación, educación y más educación. En el mundo no existe ningún país rico, próspero, con un pueblo que tenga promedio nacional segundo año de secundaria y en la ciudad tercer año de secundaria. No hay excepción que confirme la regla. Todos los países ricos y prósperos o en franco desarrollo como Corea, donde para ser policía tienes que tener una licenciatura, policía de calle, ¿sí? Que no tiene oro, no tiene plata, no tiene bronce, no tiene petróleo, no tiene territorio para producir bienes de la naturaleza, frutas, legumbres, hortalizas, nada de eso. Pero ¿qué sí tiene? Un pueblo muy educado, una juventud, todos garantizados su nivel educativo a niveles de licenciatura, con niveles de competencia educativa altísimos, de los más altos hoy en día del mundo. Y entonces es hoy un país, una potencia. Bueno, ¿por qué si Corea, que en los años 50 estaba muy abajo de México, hoy nos lleva 30, 40 años en desarrollo económico y en conocimiento y tecnología? Vean qué marcas producen y operan en ese pequeño país dividido. Pues es gracias a un solo hecho, a la educación. Entonces, creo que en Iztacalco la mayor inversión que nosotros tenemos que hacer, que vamos a hacer, es en apoyar, promover, fomentar todas las actividades que se puedan alrededor de la educación. Bibliotecas tecnológicas, garantizar que los niños y niñas tengan sus tablets, pero Iztacalco tiene un problema, no hay el internet. Uno anda por la delegación, quiere mandar un WhatsApp, no sale. De repente cuando salimos de Iztacalco acercándonos a Benito Juárez, llegan 10 o 15 WhatsApp porque no entraron en Iztacalco y ya saliendo de Iztacalco entran en un solo golpe 10, 15 WhatsApp. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar para garantizar una infraestructura que nos permita que Iztacalco, como Benito Juárez, como Coyoacán, como la Miguel Hidalgo, tengan la infraestructura para el uso de la tecnología. Parece un tema menor, pero es mayor. Hoy en día los niños es lo suyo, y si no hacemos que los niños de Iztacalco a temprana edad, en cualquier lugar que se encuentren, en cualquier colonia, puedan acceder al internet e investigar, hacer tarea y también utilizarlo para sus juegos, pues vamos a retrasar a nuestros niños en Iztacalco. Entonces, yo hace 10 años puse 4 centros regionales de cómputo, con 150 computadoras con internet gratuito. Hace 10 años fui visionario en ese sentido, pero hoy la tecnología ha cambiado, ha evolucionado, y hoy tiene que ser a cada niño, a cada niña, darle que tenga su mini laptop o una tablet en la mano, pero que acceda al internet, porque las que regaló la delegación, las cuantas que regaló la delegación, sirven solo para juegos. Entonces las mamás están muy inconformes. Dicen, no, es que ahora mi niño nomás quiere estar en los juegos. No, nosotros se las queremos dar también para que jueguen, obviamente, pero principalmente para que puedan acceder a la investigación, a hacer las tareas, a recurrir a todo lo que se pide escolarmente por la vía tecnológica. Entonces, ahí vamos a hacer un esfuerzo muy grande
vamos a producir libros, vamos a generar concursos académicos de ciencia, de tecnología, de lectura, de poesía, de artes, vamos a desatar alrededor de la creación, de la creatividad de los niños, de todo tipo, muchos concursos, muchos eventos, y ahí vamos a invertir dinero. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir detectar talentos a muy temprana edad en todas las gamas de la cultura entendida en su dimensión más amplia. Entonces, la educación en Iztacalco va a ser el lema, así como Bill Clinton puso su frase de la economía, estúpido, la economía, yo voy a poner en mi escritorio la educación, estúpido, la educación. Todos los días vamos a estar atentos a la educación de los niños y niñas de Iztacalco. Muy bien, Armando, pues te agradecemos muchísimo la presencia aquí en Perspectivas Periodísticas, y bueno, pues esos micrófonos están abiertos cada vez que tú deseas transmitir algún mensaje, agradeciendo a todas las personas que están escuchando en la delegación Iztacalco, y que bueno, pues ya escucharon a Armando Quintero. Ya cuando los reciban, cuando esté visitándolos Armando, los reciban, pues ya tendrán muchas preguntas también que hacerle a Armando, y pues suerte en esta Muchas campaña. Gracias, ¿no? Y aportaciones, estamos dispuestos a acepciones. Pues vamos a una breve pausa y continuamos. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Ciudadradio.mx. Transmite en vivo. Ciudadradio.mx. Con la cultura. Vamos con la cultura. Ahorita que escuchamos a Armando, creemos que es de enorme importancia darle a la cultura su espacio en los medios, y siempre nos da gusto que Ciudad Radio nos dé este espacio para poder hablar de cultura. Vamos a iniciar ahora una serie de participaciones conversando con la gente que nos escucha sobre los museos de la Ciudad de México, en particular, que conocemos de manera personal y que siempre recomendaremos a la gente para que acuda. Vamos a hoy iniciar con el museo más importante de la Ciudad de México, con el museo más importante del país, y no exagero, y con uno de los museos más importantes del mundo. Reitero, no exageramos. Hablamos del Museo Nacional de Antropología. El Museo Nacional de Antropología, ubicado aquí en la Ciudad de México, ahí en Chapultepec, conocido por todos por la figura extraordinaria, por este monolito fabuloso que está afuera, el Tlaloc, que alguna vez por ahí se mencionó que no es Tlaloc, pero bueno, es conocido por este monolito extraordinario. Vamos a hablar del museo más importante del país, y no exagero, está ubicado, digamos, en el rating de los museos internacionales, entre los 10 museos más visitados, más publicitados, más recomendados por la gente por el turismo mundial. El Museo de Antropología está ubicado junto a los museos grandes de arte, y entonces no nos queda otra más que recomendarlo. Estuvimos por ahí hace 8 días en el Museo de Antropología, asistimos a una presentación del libro infantil que estamos promoviendo, ahí enfrente, en la librería Porrúa, que está cruzando Reforma, y nos dimos una vuelta por el Museo de Antropología. Ahorita está una exposición temporal sobre algunos hallazgos muy importantes que se han hecho sobre
entierros funerarios localizados en la zona arqueológica de Xochicalco, que quizá poca gente ubique todavía Xochicalco, a pesar de la importancia que ha adquirido a nivel nacional e internacional por el hallazgo de sus extraordinarios murales pintados que datan del siglo IX al siglo XIII de nuestra era, y que bueno, ubicaron a Xochicalco como uno de los sitios de cultura prehispánica más importantes de su tiempo. Hay una exposición temporal en el vestíbulo que vale la pena visitar. Desde luego el Museo de Antropología siempre expondrá obras originales de nuestras culturas mesoamericanas y vale la pena visitarlo. Pero desde luego darse una vuelta por el museo. El Museo de Antropología alberga la colección más importante, como lo dijo alguna vez la maestra Beatriz de la Fuente, una de las colecciones más importantes de arte prehispánico. A veces pensamos en el arte prehispánico como simples obras arqueológicas, restos de un pasado glorioso, pero la maestra Beatriz de la Fuente, maestra universitaria, siempre lo quiso ubicar en el lugar, en el sitio en el que debe tener el arte prehispánico, es decir, como una obra creada con el genio y el ingenio de los mesoamericanos, pero ubicado en el terreno del arte, es decir, no como un pasado arqueológico, como un pasado fabuloso pero muerto, sino como un arte que es vigente y que vive, y que en ese sentido por eso es muy conocido el Museo de Antropología. Los visitantes extranjeros acuden al museo, desde luego llamados por el pasado glorioso de los aztecas, de los mayas, pero empiezan a verlo como un escenario también donde se muestra el arte prehispánico. Nos cuesta trabajo con nuestra visión grecolatina, pensando siempre en el arte que reproduce el cuerpo humano como el patrón fundamental del arte en sí mismo. Pero bueno, Beatriz de la Fuente, maestra universitaria, reitero, siempre habló del arte prehispánico como una expresión que merece estar a la altura del arte griego, del arte romano, del arte del Renacimiento. Pues invitamos a la gente a que vaya a Antropología, que recorra las salas extraordinarias de nuestro pasado, las salas desde luego maya, la sala teotihuacana, la sala mexica, pero también que visite la otra ala. El museo está dividido en dos alas, donde se ubican las colecciones del México prehispánico, y también en otro costado, del costado izquierdo, si entramos por la parte central, donde se ubican las colecciones también de nuestro pasado indígena y de nuestro presente indígena, con las culturas que todavía sobreviven afortunadamente en nuestro país. Entonces vale la pena recorrerlo. Lo he visitado tantas veces al Museo de Antropología desde los 17 años que me es muy difícil ahorita ubicar cuál sería la sala de mi preferencia. Pero bueno, una de las que siempre me han fascinado, y es lógico ver a la gente que también se fascine, es la sala mexica, la sala central, que bueno, tienen sus colecciones, desde luego, a la pieza prehispánica más importante de México, que es el calendario azteca. La gente lo puede visitar ahí, es una obra fabulosa que la gente usa de una manera privilegiada para retratarse y llevarse un recuerdo de nuestra Ciudad de México. Invitamos a la gente a que vaya. La entrada es gratuita los domingos, estuvimos por ahí para poder ingresar, era domingo, no hay más que presentarse. El Museo de Antropología tiene entrada gratuita para los mexicanos residentes del país. En el caso de los extranjeros, el pago es inevitable. Me pasó algo muy curioso, por eso estoy ahorita comentando. Para poder ingresar, basta con que uno se acerque al policía de entrada y, aunque esté mal decirlo, lo juzgan a uno como mexicano, cosa que tampoco me avergüenza, pero puede uno pasar con esa sencillez. Basta una identificación para poder ingresar. En cambio, el turismo internacional tiene que pagar su ingreso, es obligatorio. Me parece que es un privilegio que los mexicanos de la Ciudad de México a veces olvidamos. La posibilidad de acceder a museos como el de Antropología, que bueno, el extranjero tiene que pagar $5 o $7 para ingresar, y los mexicanos pueden ingresar con la mayor facilidad porque nuestros impuestos están ahí bien distribuidos. Como decía Armando Quintero, la importancia de la educación y la cultura es enorme y es lo único que puede a este país salvarlo, como lo he dicho muchas veces. Entonces invitamos a la gente que vaya al Museo de Antropología, que lo visite, o cualquier otro museo de la Ciudad de México, que los domingos son gratuitos. Todos los museos del DF en su mayoría son federales y entonces nos permite la entrada gratuita a todos. Pues eso es lo que los invitamos, Ivonne. Vamos a dar paso al doctor que está por aquí visitándonos
y nos da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, este museo debe ser fantástico por todo lo que hemos aprendido de antropología, ¿verdad? A nivel del seguimiento y las tumbas, que son las que nos llaman muchísimo la atención, y antropología maneja mucho todo ese tipo de situaciones. Redondeé un poquito esto porque el tema que quiero mencionarles el día de hoy es el certificado de defunción. Las personas que estábamos aquí, quienes no hemos necesitado, desafortunadamente, desgraciadamente, cuando fallece un familiar o un amigo, alguna persona, hemos necesitado acudir a algún lugar y no sabemos a veces a cuál, y somos objeto de, en muchas ocasiones, de alguna transacción por parte de los mismos policías, porque allí muy amables porque te dejan entrar ahí en el museo, pero acá te sacan lo que no tienes, aparte de la tristeza y lo que realmente está ocurriendo. Todos tenemos una historia prácticamente. Un excelente amigo inclusive aquí del programa, cuando desafortunadamente fallece, él fallece por una causa, presenta un problema de sangrado, un vómito que se llama hematemesis, un vómito por medio de vomita sangre. Entonces se ve aparatoso al lado de su cama. Cuando llega sus hijos para obviamente iniciar los trámites, ver lo que le había ocurrido al papá, pues desafortunadamente, digo en esta situación desafortunadamente, vive enfrente por Bucareli, que es la Secretaría de Gobernación, y entonces abundan los policías, ¿no? Entonces se hablan, y cuando llegan los hijos, un gran amigo del programa, cuando llegan los hijos a ver al padre, pues en esa situación ya están los policías ahí adentro, y ellos le abren la puerta a los policías en el sentido de que, pues para orientarlos, para ver qué es lo que realmente ocurre, y no, eso es sangre, eso es un delito, y lana por todos lados. Entonces hay una página hay un teléfono, a ver si lo podemos conseguir, creo que se llama Honestel, para este tipo de situaciones que maneja mucho la Procuraduría, y creo que me parece que también lo está manejando la situación a nivel de, ahorita lo conseguimos, pero me llama mucho la atención porque desafortunadamente cuando tienen este tipo de problema, el llenado de certificado de defunción es tan importante que vamos a pensar, ya pasó el suceso, ya ocurrió ese tipo de situación, entonces, bueno, pues ya se tiene que otorgar un documento. El documento es tan importante que nuestro certificado de defunción que manejamos aquí en México, en el país, es un documento que es oficial, pertenece a la OMS. El documento que se está manejando consta de muchísimos parámetros, inclusive aquí traje uno que lo puedo perfectamente desglosar aquí con ustedes, porque no estoy ventaneando a nadie, porque desafortunadamente el fallecido ocurre. Es una persona que el documento lo entrega CEMEFO, el Servicio Médico Forense, porque esto fue un homicidio. Entonces, el primer tiene prácticamente 34 puntos a llenarse. El nombre del fallecido, el CURP, el sexo, la nacionalidad, hablaba alguna lengua indígena, sí, no se ignora, el peso, talla, fecha de nacimiento, en el caso de aquí se ignora, edad cumplida, pues aquí pusieron 35 años, importante esto, para menores de 1 año, escriba el número de folio de una averiguación previa, si es que ocurrió, si fue un accidente, una violencia. También debe uno anotar el número del folio del acta de nacimiento, porque nace, desafortunadamente fallecen pronto. Bueno, el estado conyugal, te hablan de unión libre, separado, divorciado, viudo, soltero. Su residencia habitual, entonces aquí, porque fue un desconocido, obviamente todo se ignora. Su escolaridad, nos habla a ver si ya tiene te hablan de ninguna, hasta un posgrado. Su ocupación habitual, si trabajaba actualmente o no. Su afiliación, si tenía algún servicio médico, ISSSTE, SEDENA, IMSS, Seguro Popular. ¿Dónde ocurrió el sitio de la defunción? Si ocurrió en un hospital o en otro lugar. Aquí, por ejemplo, como fue recogido por desafortunadamente ser humano, fue asaltado, escuchábamos hace un momento las propuestas, yo creo que la cuestión esta de violencia es importantísima. Fue muerto, fue asesinado con lujo de violencia esta persona, y entonces que cuando te ponen el domicilio es donde lo recogieron. Nos conocemos un poquito el caso y
fue tanta la hazaña que fue envuelto en una cobija y lo aventaron frente a Sierra Ventana, aquí dice aquí tal número, tal en la delegación X, ¿no? Y luego aquí ya te dice las causas de la defunción, la hora de la defunción. Y por ejemplo, esto es muy importante porque hay cursos, inclusive en internet, para compañeros médicos, y habrá ocasiones en la que donde no hay un médico, la puede llenar el certificado, lo puede llenar otra persona. Pero las causas, por ejemplo, van hasta los primeros 4 rubros que son las causas inmediatas de la muerte, ¿no? O sea, puede haberse una insuficiencia respiratoria, pero ¿qué le había causado? Que pudo haber sido un infarto agudo al miocardio, pero ¿qué fue lo que lo provocó? ¿Por qué venía arrastrando de problemas metabólicos? Hay un rubro en el certificado médico donde te dice si fue su médico el último en tratarlo, si fue el médico actual el que o entrega el certificado médico, si tenía o no tratamiento, o lo entrega el médico de una delegación, o lo entrega otra persona. Aquí fue tan sencillo que desafortunadamente para esta persona él fallece de un TCE, un traumatismo cráneoencefálico. Muchas veces esta parte es la más interesante porque te hace ver si se tiene que llenar los 4 rubros, y el certificado, en su orientación que nos están brindando, te dice que con que pongas 2 espacios nada más. Muchas veces te desesperas como médico, ¿y ahora qué le pongo? ¿Qué llevó la causa esta? O sea, ¿cuál es el principal problema? Bueno, luego dice si la defunción, aquí habla algo ya que por eso es de la Organización Mundial de la Salud. El certificado ya nos habla muchísimo, incluye a la edad fértil de la mujer. En nuestro país consideran este rubro, lo corren, dice si la defunción corresponde a una mujer, México pone de 10 a 54 años y la OMS te pone de 10 a 49 años. Entonces son algunas diferencias, pero no dejamos como país de pertenecer a OMS y seguimos manejando si ocurrió los rubros que serían, este fallecimiento fue durante el embarazo, durante el parto, durante el puerperio, o fue 43 a 11 meses después del parto, o no estuvo embarazada durante los últimos 11 meses. Estos son, ¿por qué? Por estadísticas que se están manejando. Y si las causas fueron complicaciones propias del embarazo, del puerperio, o sea, es un rubro que se debe de manejar porque ya hemos tocado aquí en este programa situaciones como la mortalidad materno-infantil, que es un parámetro muy importante, que yo creo que nuestros políticos, pues cuando ellos tienen muchas visión, tienen muchas situaciones, pero hay veces que se nos olvidan que en las campañas, yo creo que a ti te hacen seguro o sentirte seguro, o una mujer sentirse segura en el momento en que dicen, bueno, vamos a hablar de la situación materno-infantil, es muy importante, tenemos hijas en edad reproductiva, o sea, hay situaciones importantes, hay programas para adolescentes, muchas situaciones. Bueno, aquí entra la situación de que desafortunadamente dice, si la muerte fue accidental o violenta, especifique. Eso es también importantísimo, como el caso que traigo aquí, que de un desconocido. Entonces, pero real, todas tienen un folio. Y aquí, por ejemplo, te habla, si la defunción fue registrada, hay que anotar el número de la averiguación previa. Describa si la circunstancia que produjeron la lesión, pues como no te consta, o sea, no sabemos si fue riña, si fue nada más, se reporta que se ignora, pero también es muy interesante ver que puede haber ocurrido una muerte accidental o violenta, y aunque se oye reiterativo, pero dice, fue un presunto accidente, homicidio, suicidio, se ignora. Ocurrió en el desempeño de su trabajo, sí, no, se ignora. Sitio de donde ocurrió la lesión, y ya te ponen, si puede ser en un campo de fútbol. ¿Cuántos infartados desafortunadamente quedan en canchas de básquetbol, en canchas profesional, canchas de fútbol, soccer? O sea, es muy, muy importante porque, si se dan cuenta, este rubro es muy interesante en el sentido de que puedes manejarlo, te dice todo hasta un área comercial, un centro comercial, más viene todo especificado. Importante de los datos del informante, entonces te dice qué parentesco tenía, porque muchas veces si el que está dando los informes de la persona, ¿no?, que desafortunadamente fallece, por todo lo que estamos aquí preguntando, dónde vivía, tenía ISSSTE, tenía seguro, tenía atención médica, etcétera, ¿no? Entonces, luego ya nada más, como te dice el informante, pues en ocasiones viene a ser la persona que lo recogió, ¿no? O sea, muchas veces nuestro sistema no estamos tan mal en